Y creo que no hace falta acá. Ok, listo. Bueno, el tema de hoy es movimiento en dos o tres dimensiones. La idea, vean que este capítulo em, hace uso del lenguaje de vectores que ustedes vieron en el capítulo 1. Además de eso, utilizan la cinemática que vieron en el capítulo 2. Entonces vean que el capítulo 1 y el 2 es súper importante que lo tengan claro para poder desarrollar este capítulo súper bien. Em, Como antes no nos interesaba describir, bueno, como antes, perdón, nos interesa es describir el movimiento, no analizar las causas de qué es lo que produce el movimiento. Por eso es cinemática. En cinemática ustedes solo describen, qué sé yo, qué va a pasar con el automóvil que se mueve a cierta velocidad en un tiempo determinado, cuánta distancia va a recorrer, con un proyectil, a qué altura va a estar en cierto tiempo, cuál va a ser la velocidad que tiene a cierta altura. Esos son como los detalles que ve la cinemática. Ya después, cuando finalicemos em, estos tres capítulos, hagan la evaluación sincrónica, empezaremos con las leyes de Newton, que la ley de Newton va a tratar de analizar qué es lo que causó ese movimiento, que son las fuerzas. Entonces ya vamos a entrar en otro tema, que también es importante el uso de los vectores. Entonces, el lenguaje que se aprenderá aquí sí va a ser indispensable para luego estudiar las relaciones entre fuerza y movimiento. Entonces, este capítulo es muy importante también para luego trabajar las leyes de Newton. Este capítulo reúne el capítulo 1 y el 2. Entonces, casi que mezclar el 1 y el 2 para analizar movimientos que ya van más allá de dos dimensiones, que ya habíamos visto los movimientos de una dimensión, ¿verdad? Era una línea, por un toque acá. Era una línea recta, un carro moviéndose en una línea recta. Ahora son movimientos que puede ser un proyectil que al lanzarse pues va a tener tanto movimiento en el eje X como en el eje Y, no solo en una dimensión. Ahora, cuando hablamos de vectores, el libro va a empezar, ustedes van a empezar a leer y va a hablar algo de vectores de posición y de velocidad. ¿Qué significa eso? Bueno, como ya no es una línea recta, antes como era una línea recta, solo era, digamos, el eje X, entonces solo si vamos a analizar la velocidad de un móvil, esa velocidad era Vx y listo, solo Vx. Ahora hay posibilidad de que si estamos en dos dimensiones, el carro tenga una Vx y también tenga una Vy, que es la velocidad correspondiente en el eje Y. Y si está en tres dimensiones, pues vamos a tener una Vx, una Vy y una Vz. Eh, entonces esto hace un poquito más compleja el cálculo. Sin embargo, si usamos los vectores de posición y velocidad, nos van a ayudar a poder utilizar las mismas ecuaciones del capítulo anterior, pero considerando las componentes de ese carro, de ese móvil. Entonces, veamos acá cuáles son las ecuaciones que van a usar ustedes cuando hablamos de vectores de posición y velocidad. Una de ellas es esta. Esa es la ecuación para indicar la posición del objeto. Entonces, ¿qué significa R vector? La posición del objeto. Pero vean que esa posición no se puede decir, ok, el objeto está a 20 metros al norte solamente. No, porque si son tres dimensiones, pues son tres componentes. Como habíamos visto en el capítulo 1, la componente en X tiene una representación de un vector unitario Y, la componente en Y tiene una representación de un vector unitario J y la componente Z tiene una representación de un vector unitario en K, que es el eje Z. Si quisiéramos ahora determinar la velocidad media, pues tenemos que considerar todas las componentes de R, no solamente como antes lo hacíamos, que solo como era solo en un eje, era nada más velocidad final menos velocidad inicial. No, ni nos preocupábamos el eje ni nada, porque se movía en una sola línea, pues hacíamos solo velocidad final menos inicial. Acá pues ya es un poco más complejo, porque ¿qué pasa? A ver cómo usaríamos la ecuación. En el caso que yo necesite la velocidad media y tengo esta posición al inicio, digamos.
que el objeto está en 20 metros en X, más 30 metros en J, más 40 metros en Z, en el eje Z, digamos. Y que después de un tiempo, que sería como la posición final, el R2, ese objeto cambia de posición, digamos que ahora está en 40 metros en Y, o sea, en el eje X, en 10 metros en el eje J y se ubicó en 20 metros en K, un ejemplo. ¿Cómo sacamos la velocidad media? Bueno, también hay que saber en qué tiempo estamos hablando de cada posición. Al inicio, digamos que fue en el tiempo igual cero, porque fue, digamos que en el momento inicial que se observó dónde estaba el objeto. Luego, el momento final donde observamos dónde estaba el objeto, pudo haber sido que lo hicimos a los 4 segundos. Entonces, ¿cómo sacamos esa velocidad media? Vean que ya no es algo tan de usar una ecuación como antes, sino que ya tenemos que hacer una resta vectorial, porque tenemos que restar, no sé si lo ven, R2 menos R1. Entonces, ¿cómo sería R2 menos R1? Pues es una resta normal, pero vectorial. Vamos a hacerla acá, que ustedes ya fijo manejan eso, ¿verdad? Vamos a hacer, estoy escribiendo a R2. Ahí está R2. Y le voy a restar R1. Ahí está. Ahí está la resta y todo eso iría ¿entre quién? 0 segundos, no, el tiempo final sería 4 segundos menos 0 segundos. Y listo, ¿qué harían arriba? No sé, alguien que me diga, ¿cómo se hace esa resta? Si se acuerdan del capítulo 1. ¿Alguno que me indique? Se deben agrupar semejantes. Correcto, exacto. Agrupamos semejantes, significa que vamos a restar solo los que tienen I con I, J con J y K con K. Esos son los que vamos a operar. No podemos operar diferentes, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos que la velocidad media, si hacemos operación, este es en I, este es en I. 40 menos 20 es 10 metros en I. 10 tiene J, con este 30 que tiene J, 10 menos 30 sería menos 20 metros en J y 20 menos 40 menos 20 metros en K. Eso sería lo que me estaría dando R2 menos R1 y el tiempo, pues 0 menos 4, perdón, 4 menos 0 da 4 segundos. Entonces, eso sería una velocidad media. Claro, ahí podemos hacer la operación para separarlo en tres velocidades, porque vea que son prácticamente es un vector de velocidad con tres cantidades que tienen tres direcciones distintas. ¿Cuáles direcciones? I, J y K. Estamos. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuánto es 10 entre 4? Yo no tengo la calculadora acá. No sé si alguien quiere. Este teléfono está descargando. No creo que pueda usar la calculadora de él. Vamos a ver. Voy a intentar. No sé si alguien puede operar ahí 10 entre 4. ¿Cuánto nos da? 2.5. 2,5. Ok. Entonces sería 2,5 metros sobre segundo en I más 20 entre 4 son 5. 5 metros sobre segundo en J. Aquí me quedo campo, voy a escribirlo aquí abajito. Ah, perdón, no es un más, es un menos, ¿verdad? Porque ahí tenemos el menos. Entonces voy a quitar este más y este más. Y cambiémoslo por un menos. Aquí sería menos y menos 20 entre 4 otra vez, 5 metros sobre segundo en K. Esas serían las tres componentes de velocidad del objeto, la velocidad media. No sé si se entiende más o menos cómo es que se utiliza esa ecuación, si fuese el caso que tuvieran que utilizarla.
¿O hay alguna duda? ¿Me avisan? Si no, para seguir. Profe, bueno, ahí vamos. Puede que más adelante en otro Ok, ejemplo, ok. sigamos. Igual la idea también es ahorita hacer problemas. Entonces, ojalá esto quede claro. Esa ecuación se utilizaría de esa manera. Entonces tenemos que estar claros de que ya no es igual que antes. Ahora, ¿qué otra cosa cambia cuando ya hablamos de dos o tres dimensiones? Cambia esta otra velocidad que el capítulo anterior conocíamos como velocidad instantánea. Ya la velocidad instantánea, pues ya no es solo derivar algo que dependa solo del tiempo. Pues vamos a tener el caso donde tenemos una derivada de la posición con respecto al tiempo, pero esa posición tiene diferentes direcciones. Entonces, lo ideal es, sabiendo que R es esto, en el momento que yo derivo esto con respecto al tiempo, se convierte en derivar X con respecto al tiempo, que en dirección Y, más derivar Y con respecto al tiempo en dirección J, más derivar Z con respecto al tiempo en la dirección K. ¿Y qué es de X de T? ¿Qué es de X de T? La velocidad en X. ¿Qué es de Y de T? La velocidad en Y. ¿Y qué es derivar Z con respecto al tiempo? La derivada en Z, la velocidad en Z. Cada una con sus direcciones. Esto lo que me quiere decir, bueno, aquí no apareció, voy a ponerlo por acá, es que vamos a tener en estos casos un vector de velocidad que si son tres dimensiones vamos a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, cada una en su eje respectivo. Y K. Ahora, en el caso de la aceleración sucede lo mismo. Como estamos hablando ya de movimientos que se dan en dos o tres dimensiones, hay posibilidad que exista no solo una aceleración como antes. No sé si me parece. También tendríamos la opción de la aceleración media, que es la misma metodología. Tenemos velocidad 2 menos velocidad 1. Habría que ver cuál es la velocidad final, cuál es la velocidad inicial y ver sus componentes, sus direcciones, hacer la resta vectorial, dividirlo entre el tiempo y obtener de esa manera esto. Bueno, las aceleraciones medias, que vamos a tener una aceleración media en X, una en Y y una en Z, depende de las coordenadas. Vamos a tener también una ecuación de aceleración instantánea, que es derivar la velocidad con respecto al tiempo. Igual como en el anterior, esa velocidad puede tener tres componentes, entonces me puede dar esto, tres componentes de aceleración. Y eso vamos a tratar de hacerlo en algún problema. Entonces ahí se los explico para cuando lo lean en el libro no lo vean así tan extraño. Un ejemplo de un movimiento donde tenemos diferentes componentes de aceleración o de velocidad es un movimiento circular, como este de la foto. El movimiento circular es en dos dimensiones, ¿verdad? Porque si hacemos un eje de coordenadas acá, la velocidad tiene dos componentes, una en X y una en Y. O sea, es sobre el papel, son dos dimensiones, no está la dimensión Z, que es la profundidad. Entonces, vamos a tener casos en un movimiento circular donde la velocidad del objeto, aquí está, hay una velocidad que llamamos tangencial, que es como la velocidad que tendría el objeto si estaría en el punto extremo del círculo dando vueltas. Podemos decir que cuando el objeto ese que está aquí en el punto P solo tiene una aceleración que va en dirección al centro de la curva, que podría ser como radial, se le puede decir, esa velocidad, bueno, la velocidad no sería, la rapidez
o sea, o la magnitud de la velocidad va a ser constante, no va a cambiar. ¿Cuándo es que cambia? Imaginémonos, qué sé yo, que este dibujito en este círculo que hice yo acá, esto vaya dando vueltas. Eso sería constante. Cuando es constante solo hay una aceleración hacia el centro. Un ejemplo de dónde sucede esto es en las secadoras. Cuando se pone una secadora, la secadora empieza a girar y girar y girar y girar. La ropa, ¿cómo es? Va a empezar a moverse con una velocidad constante, así de esta manera. Hay otros casos como, qué sé yo, un cigüeñal de un auto o algo así, que a veces la aceleración no está del objeto que está en el extremo, ¿verdad? Eh, la aceleración de ese objeto no es hacia el centro del radio, sino es un poquito adelante. No sé si lo notan acá en la imagen. Un poquito adelante de esa dirección radial. Cuando eso pasa, esa aceleración que va un poquito adelante me va a producir que la velocidad empiece a incrementar, la magnitud de la velocidad. Entonces, el valor de la magnitud de esta velocidad en verde, este vector va a empezar a aumentar y cada vez se va a mover más rápido. Entonces, empezaría con un movimiento circular lento. Luego va aumentando, va aumentando, 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 aumentando a una cierta tasa. Y contrario sería que la aceleración vaya en un sentido contrario a la velocidad, como en este caso. No es radial, sino se atrasa. Entonces, en este punto, esta velocidad más bien va a ir disminuyendo, que sería como frenar, un frenado. Eso es más que todo lo primero que trae el capítulo, que son el movimiento en 2 y 3 dimensiones. Son las únicas ecuaciones, nada más es como saber cómo utilizarlas en los problemas. Después de esto, el capítulo entra en el movimiento de proyectiles, que el movimiento de proyectiles es un caso específico de solo 2 dimensiones. Entonces, aquí estaríamos hablando de 2 dimensiones. ¿Qué pasa con estas 2 dimensiones? El movimiento en proyectiles es algo así, ¿verdad? Sale la velocidad, sale el proyectil y empieza a tener una trayectoria de esta manera. Eh, ese, ese, ese movimiento que tiene la peculiaridad que la aceleración que está haciendo que el proyectil que fue lanzado deje de aumentar la velocidad conforme va subiendo hasta llegar a un punto donde deje de subir y luego empiece a bajar y caer. La aceleración que produce eso es la gravedad. Entonces eso me simplifica un poco la forma de trabajar un movimiento de proyectil. Y eso es lo que vamos ahorita a ver. Cuando hablamos de proyectil, podemos decir que es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y que al recibir una velocidad inicial, qué sé yo, un cañón que explota y hace que lance un proyectil, una pelota que la decidamos lanzar con una velocidad inicial, ese objeto, ustedes saben, va a recorrer una trayectoria y esa trayectoria va a verse afectada por la gravedad. Claro, en los casos normales de la vida cotidiana, no solo la gravedad va a afectar al movimiento del proyectil, porque si tenemos una pelota que no es muy pesada y es liviana y la lanzamos hacia el aire, pues la resistencia al aire también producir o va a provocar que esa pelota tiende a cambiar su trayectoria. Nosotros en este curso, por simplicidad, para que la matemática no sea muy compleja, vamos a ignorar la resistencia al aire. Entonces, otro ejemplo que ponen acá, el libro habla, es las pelotas cuando las batean con un bate en béisbol. Un balón lanzado, cuando se lanza una pelota, normalmente la trayectoria es de esta forma. Los paquetes que a veces sueltan los aviones, o hasta las mismas bombas que sueltan los aviones, una bala disparada de un rifle, a veces todo eso son proyectiles. Y le vamos a llamar trayectoria al camino que tiene el proyectil. Veanla ahí en la imagen. La trayectoria sería esas rayitas en azul. Lo importante acá, hasta el momento, es reconocer que el proyectil tiene una velocidad inicial con la que sale lanzada,
tiene un movimiento que se puede analizar y estudiar en el eje Y y en el eje X. Eso también darnos pie de que, como tiene una velocidad inicial lanzada y lo estamos analizando en el eje X y en el eje Y, esa velocidad inicial va a tener dos componentes. Vean acá. Una componente en X y tenemos acá una componente en Y. Esas componentes pues me van a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque yo podría analizar solo el movimiento en el eje X, usando la componente de la velocidad en el eje X. Y puedo analizar solo el movimiento en el eje Y, analizando la velocidad en el eje Y. Vea que son sombras. Cuando hablamos de vectores, son sombras proyectadas en un eje. Entonces, la componente de la velocidad en el eje Y prácticamente es la sombra que proyecta este vector verde en esta pared, que sería el eje Y. Ahorita vamos a verlo en esta imagen. Vean acá. El proyectil sale. Conforme va saliendo, la velocidad en Y va cambiando. No sé si lo ven. Voy a poner por acá el láser. Esta sería la velocidad en Y al inicio. El tamaño que tiene el vector. Conforme avanza el proyectil, se hizo más pequeña la velocidad en Y. Claro, porque conforme va subiendo, en el eje Y, analizarlo en el eje Y sería como que si ustedes llegaran y se pararan acá y estuvieran observando el movimiento desde el eje Y. ¿Estamos? Entonces sería como que ustedes estén observando el movimiento en el eje Y. ¿Qué observan ustedes? Bueno, ustedes están observando que el objeto va subiendo, 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 llega a un punto más alto y luego baja, 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 baja. ¿A qué se les parece ese movimiento en el eje Y? Lo que está observando esa persona que puse ahí. ¿Alguien recuerda qué se les parece? Sube, sube, llega a un punto más alto donde la velocidad es en Y0 y luego baja. Alguien que me diga ahí, ¿a qué se les parece ese movimiento de lo que vimos en el capítulo 2? Caída libre. ¿Correcto? Caída libre. Eso lo que nos ayuda es que entonces el eje Y lo vamos a analizar con todo lo que aprendimos de la caída libre. Claro, solo el eje Y, solo lo que pasa en el eje Y, vamos a analizarlo con caída libre. Entonces, vamos a poner acá caída libre. Eso es lo que vamos a estudiar en el eje Y. Ahora, en el eje X es como que si ustedes estuvieran acá, acostados, vemos que eso es un set, y estuvieran observando hacia arriba. Bueno, eso nos parecen ojos, pero están observando hacia arriba. ¿Qué pasa? Algo curioso en este movimiento es que cuando la pelota llega, ella cumple un tiempo llegando a este punto. Luego, el punto más alto. Luego, lo que dura del punto más alto al suelo es el mismo tiempo. O sea, le toma lo mismo de donde sale aquí, al punto más alto, y del punto más alto al suelo. Eso, si digamos, si no es algo que solo está escrito y ya, en la teoría, es algo que ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden agarrar una pelota, lanzarla con un movimiento proyectil y se dan cuenta que hay un tiempo total del movimiento del proyectil y se dan cuenta que le toma lo mismo de donde salió a la mitad de la trayectoria a la mitad al otro lado. ¿Por qué? Porque la aceleración que está influyendo es la gravedad. Entonces, cuando ella va subiendo, la gravedad o la fuerza gravitatoria de la Tierra, o que no sabemos muy bien qué es, pero eso que conocemos con fuerza gravitatoria, va a hacer que esa pelota, que en este caso sería esto rojo, vaya disminuyendo su velocidad. ¿Por qué? Porque la gravedad la está trayendo hacia abajo y ella va hacia arriba. Algún momento la va a llegar a frenar. La frena y ¿qué pasa ahora? Cambia de dirección y empieza empieza ahora a caer, caer más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, el tiempo que dura de aquí a aquí es el mismo de aquí a acá. Entonces, para una persona en el suelo, vería una velocidad igual, constante en el eje X. Porque él vería que esto se mueve desde el suelo, digamos,
a una misma velocidad siempre. Por eso en esta imagen que está en el libro, por eso la puse en grande, porque es muy importante para entender este movimiento, vemos que todos los vectores de velocidad en X son iguales, no cambian, van en la misma dirección y tienen como el mismo tamaño. Esto lo que nos dice es que desde el eje X yo puedo utilizar todo lo que aprendí de movimiento rectilíneo uniforme. O sea, el movimiento que vimos donde la ecuación era sencillita, velocidad igual a distancia entre tiempo. Esa ecuación que en el colegio mucha gente se la aprende con un triangulito. Pero eso solo lo podemos usar en el eje X. Entonces, una recomendación es no mezclen ecuaciones del eje X con el eje Y. Si van a trabajar el eje Y, ustedes pueden trabajar los problemas de este tipo separándolos. Trabajamos el eje Y y luego el eje X. Vemos qué podemos sacar y a veces hay que combinar, que eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué es la recomendación? No mezclen. Si están trabajando con el eje Y, no digan que la velocidad en Y es igual a la distancia entre el tiempo. No, eso solo se usa cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Esa velocidad no se usa cuando hay aceleración. Ahora, algo importante porque en una evaluación sincrónica con video también se hacen preguntas teóricas. Y vea que hay algo importante. En la cima, posiblemente el docente les pregunte, puede ser una posibilidad, les puede preguntar, ¿cuál es la velocidad en el punto más alto de la trayectoria de un proyectil? Y algunos de ustedes en este momento quisieran responderme y decirme, cero. Y desgraciadamente, pues parecería que sí, pero no, es incorrecta. No es cero la velocidad en el punto más alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una velocidad de dos dimensiones que está compuesta de una componente en X y una componente en Y. Entonces, ¿qué pasa? La componente en X sigue existiendo. Lo que hay en el punto más alto, en el aquí más alto, la velocidad en el punto más alto, lo que hay es una velocidad en Y de cero. O sea, dejó de subir en Y no se está moviendo, pero en X sigue moviéndose. Entonces, la respuesta es, en el punto más alto de un movimiento parabólico o de proyectiles, la velocidad es igual en magnitud a la componente en X. O sea, la velocidad es la velocidad en X. No existe velocidad en Y. Ahora, si ustedes quieren, dicen, en el punto más alto se tiene una velocidad en X y la velocidad en Y es igual a cero. Por eso aquí en el libro, la que ponen componente en Y. ¿Está claro eso? No sé si me indican para ver si seguimos. Ok, genial. Perfecto. Ahí vamos. Ujú. Vamos a ver. Listo, sigamos. Entonces, sabiendo eso, yo ya puedo ver qué ecuaciones son las que voy a utilizar en este tipo de movimientos. Vean, este es un ejemplo de proyectiles que representa una persona pateando una pelota. La persona le da una velocidad inicial, es una imagen muy bonita que también está en el libro, le da una velocidad inicial y esa velocidad inicial tiene una componente en X, que ya vimos cómo se saca, que es la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del alfa, o el zeta, o como le quieran llamar el ángulo. Y tiene una componente en Y que es V0 seno de alfa o seno de zeta o lo que sea. ¿Verdad? Tiene dos componentes. Estas componentes son las que vamos a usar en las ecuaciones. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones? Son las mismas de siempre, nada más que se están cambiando cositas. Un ejemplo, cuando teníamos caída libre usábamos esta ecuación, ¿verdad? Esa es la que usamos. En vez de y menos y sub 0, pues solo dejamos y, porque y sub 0 va a ser el suelo donde se está pateando el lote. Igual lo pueden dejar como y menos y sub 0 porque eso va a depender el- ¿cómo es? Del ejemplo, el problema, lo que sea. Ahí está. O otra gente lo que hace, que en el colegio es muy común, es en vez de eso utilizar altura, ¿verdad? Como ustedes quieran. Yo voy a usarlo tal como está en el libro, solo ponen Y.
Ahora, velocidad inicial en Y, eso era una ecuación de la caída libre. Lo que pasa es que a veces no entendíamos por qué tenía el subíndice Y. Ahora sí lo entendemos. Claro, en caída libre es sencillo porque la caída libre sucede solo en el eje Y, entonces no había que sacar componentes porque el mismo vector ya estaba situado en el eje Y. Entonces, en vez de velocidad inicial en Y, ahora ponemos V inicial seno de alfa menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y esa ecuación que antes era de caída libre, pues es esta que está acá, para un movimiento proyectil. Ahora, hay otras ecuaciones. Había una ecuación de caída libre que era Vy es igual a V inicial en Y menos gravedad por T. Es esta de acá. Vea que lo único que estamos haciendo es cambiando las V iniciales. Son las componentes que vamos a tener en el trabajo de acá. Estas dos, entonces de acá, que la van a encontrar en el libro, son para el eje Y nada más. Voy a ponerle el eje vertical. Solo para el eje vertical son. Estamos. No para ningún otro eje. Claro, pueden utilizar todas las que tenían de caída libre, siempre y cuando hagan la corrección de cuando diga O inicial en Y, lo cambien por la componente. Ahora, en el eje X, ¿qué ecuaciones podemos usar? Pues las más sencillas de todas. Bueno, esta de acá realmente no es una ecuación, sino más bien en la componente Vx, V inicial de cos de alfa. Lo que me quiere decir es que Vx y V inicial son iguales. Siempre, perdón, Vx, o sea, la velocidad en cualquier punto en X va a ser igual siempre a la inicial. Ahora, ¿qué es esta ecuación que está aquí como número 1? Esa pues es nada más esta. Solamente que como estamos hablando del eje X, en vez de V ponemos Vx y en vez de distancia ponemos X y aquí tiempo. ¿Qué es Vx? V de cos de alfa. Por eso la ecuación se convierte en esto. Eso es lo que tenemos que utilizar para resolver problemas de movimiento parabólico. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si tienen dudas, pregunten. Em, de hecho, de eso se trata. Tratamos de como dar la exposición de lo que hay en el libro. Si ustedes leyeron y tienen alguna duda de lo que estamos hablando, pues en el momento que lo estemos hablando, me interrumpen y preguntan. Igual, si lo que explico hay una duda, es mejor preguntar de una vez y ir teniéndolo claro. Entonces, si hay alguna duda, me indican y si no, pues seguimos. Em, Vamos a ver, entonces, ya, sigamos. Ahorita hacemos problemas de esto para que lo vean qué bonito. Eso era la segunda cosa importante del capítulo. La tercera cosa importante del capítulo es movimiento en un círculo. Esto es lo último que voy a explicar de teoría. Hay al final del capítulo algo que se supone que tienen que también trabajar para evaluaciones y demás, que es velocidad relativa. Yo velocidad relativa aquí no, ahorita no lo voy a explicar por cuestión de tiempo, porque si no nos tomaría mucho. Voy a tratar de subirles material que explique eso y les ayude en el caso de los que estudian enseñanza cuando vayan a secundaria. Entonces es como un tema que no lo estoy metiendo acá, ni tal vez no, para ser sincero, no va a salir en la evaluación sincrónica con video, pero es un tema que es importante para desarrollarlo en secundaria, para los que están estudiando enseñanza. Ahora sí, movimiento en un círculo. El movimiento en un círculo podemos decir que es también un caso de dos dimensiones, pero no lo debemos confundir con el movimiento parabólico. El movimiento en un círculo es un poco distinto. Ya más o menos lo adelantamos al principio, donde hablamos de que depende la dirección que tenga la aceleración, el vector de aceleración, ese ese vector de velocidad va a cambiar. Entonces, si la aceleración va totalmente al centro del círculo, eso, de hecho, si solo va al centro del círculo, bueno, podemos imaginarnos cómo ellos trabajan el eje. Voy a hacerlo acá rápidamente. Este sería el eje X y este sería el eje Y, ¿verdad? Un plano inclinado parece. Ahora, si lo vemos así,
¿Cuántas componentes tiene la aceleración? Alguien que me diga para ese primer caso, esta imagen. Ese vector de aceleración, ¿cuántas componentes ven por ahí? Alguien que me lo mencione. Dos, profe. Dos. ¿Dónde está él? ¿En qué eje? Vean, toque la imagen. Indíqueme, ¿en qué eje está? Acá. ¿En qué eje sería? ¿Ese es el eje X, el eje Y? Sería en el eje Y. Ajá, menos Y, ¿verdad? Y sería aquí, Ajá. aquí. Entonces Ah, solo es un eje, ¿verdad? Solo tiene una ok. componente. ¿Lo ve? Ahora sí. Ajá. Ahora sí. Como solo tiene una componente, pues este tipo de movimiento hay que saber cómo se llama esa componente. A esa componente que va al centro de un círculo se le llama aceleración radial. Y no es difícil de recordar porque radial significa que va como en dirección del radio de un círculo, ¿verdad? Si aquí está el centro del círculo, ese sería el radio. Entonces, por eso lo llamamos radial. Esa aceleración radial, pues tiene su ecuación y podemos utilizar para encontrar ciertas variables. Pero en el caso donde solo hay aceleración radial, el movimiento del círculo se va a conocer como movimiento circular uniforme. Tienen que tener esta teoría clara para en caso de que se pregunte algo en la evaluación. Ahora, los casos que habíamos hablado donde la aceleración va adelante de esa dirección radial o atrás son movimientos circulares uniformemente acelerados, tienen aceleración. Y la aceleración en esos dos casos tiene dos componentes, porque digamos, cuando está adelante, voy a hacer otra vez el eje. Cuando está adelante, lo ven acá, este es el eje X, este es el eje Y. Cuando está adelante, pues va a tener dos componentes, una aceleración acá en X y una aceleración acá en Y. Y ese es el vector de aceleración. Ven esto, tiene dos componentes. Igual para este caso, ¿cómo se llaman esas dos componentes? Una se llama aceleración radial, que pues es la componente en Y, ¿verdad? Es claro verla acá, es esta, ¿verdad? Es esa. Y tiene una que es la otra, la que está en X, que de hecho esa que está en X es tangente al círculo. Esa se llama aceleración tangencial. ¿Qué significa ser tangente a un círculo? Si es el círculo, son líneas que son de esta forma, así, geométricamente así. Eso es ser tangente al círculo. Esas son las dos componentes de una aceleración, de un movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Esos son los dos tipos de movimiento circular. Estas son las ecuaciones y ahí se las dejo. Voy a subirles esta presentación porque esta presentación tiene como casi varias ecuaciones ordenadas con los temas, entonces les puede ayudar. Vean que para la radial es sencillo, es una ecuación súper sencilla, estas dos, con eso pueden resolver problemas. Qué sé yo, que le digan, un objeto tiene un periodo de tanto cuando está dando vueltas en un disco. El disco tiene un radio de tanto, ¿cuál es la aceleración radial que siente el objeto? Entonces, esto normalmente son ecuaciones, bueno, son problemas donde puede ser que cuando son de movimiento circular uniforme, problemas donde usted nada más los lee, sacan las variables y sustituyen datos en esas dos ecuaciones y obtienen lo que necesita. Cuando es acelerado, pues la radial se saca de esta manera, pero a la tangencial a veces tenemos que derivar el vector de velocidad. Y esto ya se vuelve un poco complejo.